Y bueno, pues damos comienzo a este nuevo Hablemos de Objetivismo, que en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con alguien que a mí me gusta, con quien me gusta mucho platicar, porque creo que tiene un gran conocimiento también en todo esto del objetivismo. De hecho, él fue una de las personas que a mí me hicieron como sentir esa pasión hacia el objetivismo en el Ayn Rand Center, en el Ayn Rand Con, en Buenos Aires, Argentina. Él dio la introducción sobre objetivismo, lo cual me encantó, sobre Ayn Rand, y me erició los vellos de la piel. Entonces, desde ahí, para mí es un placer de verdad tener la oportunidad de compartir esta charla con él. Y bueno, Diego López Colombo es ingeniero, dueño y director de varias empresas de sistemas. Es de origen uruguayo y especialista en objetivismo, la filosofía de Ayn Rand. El día de hoy nosotros vamos a platicar sobre la importancia de la filosofía y por qué escoger la correcta. Y creo que es necesario porque últimamente, más que otras veces, me he dado cuenta de que muchas personas están evadiendo esa parte de la importancia de la filosofía en nuestra vida diaria, en todo nuestro entorno. Y darnos cuenta de que por ahí hay muchas filosofías, que muchas de esas filosofías han llevado al fracaso a otras sociedades, a otras civilizaciones, y darnos cuenta de que tenemos que nosotros decidir cuál es la correcta para nosotros, porque en base a esa filosofía nosotros vamos a actuar día con día. Vamos a saber si queremos entrar a la universidad o no, si queremos estudiar medicina o economía, si queremos tener una pareja, quién y por qué. La filosofía te da la respuesta a muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos día con día. Eso nos lleva a entender también el por qué, la importancia de la ética, de la moral, de diferentes cuestiones que nos ayudan a ir formando nuestros códigos de conducta día a día, y al mismo tiempo nos ayudan a ir teniendo una mejor relación con la misma sociedad, porque nos damos cuenta de que todo tiene un porqué y está ahí porque la naturaleza así lo manda. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que existen diferentes filosofías que se van a ver reflejadas en muchos aspectos. En este caso, puedo mencionar alguno que sería la política. Nuestra filosofía, la filosofía que cada uno de nosotros tenemos y seguimos día con día, nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones que muchas veces y en su mayoría llegan hasta la política. Entonces, es importante saber cuáles son esas filosofías que queremos ir reflejando en nuestro día con día, y que después se vea reflejado, no sé, a lo mejor hasta en la política, ¿no? Pero saber el porqué de esa filosofía, el saber de por qué no otras filosofías. Y pues bueno, para esto tenemos a Diego. Diego, muchísimas gracias por haber aceptado. Te dejo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, el tema que estás planteando es un tema muy amplio, es el tema quizás más amplio de todos. De hecho, la filosofía es la materia o el área de pensamiento más amplio en doble sentido, digamos, en el sentido en que abarca todos los principios básicos que después, sobre los cuales van a descansar otros principios u otras formas de pensar que luego vamos a sostener en base a eso. Es decir, la filosofía es amplia en el sentido que es el contenido del todo, es decir, son las bases del todo, pero además de tratar todos los temas, además es la base para el resto de los temas. Y la filosofía en general no es muy conocido el término, no es muy conocido el concepto, por eso es que hoy más que nunca creo que tenemos la oportunidad con el legado de Ayn Rand del objetivismo, que ella quizás dejó dos cosas en este mundo, digamos, nos dejó dos grandes regalos. Uno, por supuesto, que es el objetivismo en sí, pero el otro tiene que ver con la importancia, volver a darle a la filosofía el lugar que le corresponde. Las dos cosas van de la mano. La filosofía no tiene importancia o no tiene una gran trascendencia en general en nuestros profesores o nuestros maestros o inclusive en nuestros padres. No nos han enseñado que lo que tenemos que saber antes que nada es de filosofía.
Es decir, la filosofía como materia ha estado muy desprestigiada, y ha estado muy desprestigiada justamente porque el contenido de la filosofía que nos han enseñado y que hemos absorbido, que en general la filosofía que más hemos absorbido en general viene de las religiones, sea una o sean muchas, y sea la que sea. La filosofía, las religiones, decía Ayn Rand, que es como una filosofía primitiva, y tenía toda la razón. Lo que más conocemos como abarcativo o como guía general en nuestros tiempos son las religiones. Entonces, ¿por qué? Porque las religiones han tomado ese lugar donde intentan decirte cómo tenés que vivir. Pero como la filosofía es a su vez contenido, es decir, si uno pudiera hacer una analogía, es como que la filosofía es por un lado la vasija vacía, pero a su vez es el contenido. Como, como vasija vacía, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, es la importancia que tiene la filosofía, y el contenido sería, en este caso en particular, el objetivismo, es decir, una filosofía en particular. Como las filosofías en general no han sido buenos contenidos, no han tenido buen contenido, entonces la palabra filosofía ha quedado desprestigiada y ha quedado relegada en dos sentidos. Quizás en uno es que o ha quedado en manos de la religión, con el contenido propio de la religión, que en general son contenidos místicos, y ha quedado relegado justamente por eso también en que nos ayuda a manejarnos en la vida ya con ese sesgo religioso, y lo han apartado de la practicidad o de la necesidad de tener una filosofía práctica para todos los días. Y Ayn Rand es como que acomoda todos esos conceptos juntos en darle el lugar que se merece a la filosofía, y además darle un contenido que es el contenido apropiado. Por eso, dentro de todo, en el título que le has puesto a esta charla es: si necesitamos una filosofía y por qué necesitamos la correcta, te diría que es un título muy avanzado en filosofía. Es decir, quien llegó a hacerse esa pregunta es porque ya entendió en gran medida las respuestas a la pregunta. Es decir, ya entender de que uno necesita una filosofía para vivir es un paso enorme que diría que, excepto a Ayn Rand, el resto de los intelectuales no le habían dado esa categoría con tanta simpleza. Normalmente para nosotros, para nuestros hijos, para la gente joven que tiene la educación estándar, digamos, de colegios, de escuelas, la filosofía suele ser un lugar donde uno va a meditar o va a hablar de cosas que no son muy prácticas o muy útiles o muy cotidianas. Y el objetivismo nos enseñó que es absolutamente práctico, útil y cotidiano. No sé si quieres hacer alguna interrupción, no quiero hablar solo media hora. No, para nada. No, está bien. De hecho, nada más, y de hecho creo que tienes toda la razón. El hecho de nosotros entender que sí necesitamos una filosofía, al menos darnos cuenta de que estamos en este mundo, vamos a actuar con alguna filosofía. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos actuando en base a una filosofía. Por ejemplo, filosofía, ¿quién la necesita? De Ayn Rand. Tiene una parte que me gusta mucho, no sé si a lo mejor puedes agrandar este punto, en donde te dice que todo lo que nosotros mencionamos por lo regular ya lo mencionó algún filósofo. Por ejemplo, yo no sé que no sé nada, tú podrás decir que eso es cierto para ti, pero para mí no lo es. Todo ese tipo de cosas, ya un filósofo lo contestó. Entonces, decir que no es necesaria la filosofía en nuestro día a día, creo que no es una muy buena manera de empezar a entender que necesitamos una buena filosofía, ¿no? Sí, cualquier posición genérica frente a la vida o frente al conocimiento es una posición filosófica. Inclusive rebelarse contra eso tampoco es muy original. Hasta la persona más transgresora no encontraría palabras propias y siempre caería dentro de conceptos de otros filósofos que ya estuvieron antes que él. Es prácticamente imposible hoy tener alguna línea de pensamiento que no haya sido ya estudiada, analizada o dicha y escrita por algún otro filósofo. Lo interesante de la filosofía
y si uno va al término profundo realmente del término filosofía, si uno está buscando la respuesta a a la pregunta más genérica de qué es la vida, de qué se trata, cómo debo vivir, que son las preguntas genéricas, prácticamente creería yo que el objetivismo llegó al punto tal que es la única filosofía que realmente respondió a esas preguntas como debe responderse. Por supuesto que hay un concepto o una forma de aplicar el término filosofía muy común, que es decir, ¿cuál es tu filosofía de vida? Normalmente cuando nos referimos a filosofía de vida, no estamos hablando normalmente de una filosofía de base, sino estamos hablando de los principios básicos de una filosofía, sino que estamos hablando normalmente de matices. Es decir, si a uno le gusta vivir en la playa, o le gusta vivir en la ciudad, o le gusta vivir en la montaña, si a uno le gusta, no sé, cualquier clase de gusto o de forma en la que le gusta vivir la vida, puede estar montada sobre una filosofía más amplia. Es decir, por ejemplo, el objetivismo tiene principios muy firmes en aquellas cuestiones que no son opcionales. Y eso es un término que yo lo he escuchado, digamos, en Ayn Rand y en Leonard Peikoff, pero no han hecho, digamos, no han desarrollado el tema en profundidad, y muchas veces a mucha gente le puede quedar la duda, ¿no? O sea, si me estás proponiendo una filosofía que es la tuya, es como que me estás imponiendo algo. Y el objetivismo no impone absolutamente nada, lo único que hace es reflejar aquello que está impuesto. Es decir, es mostrarte o dividirte qué es opcional y qué no es opcional. Si uno quiere vivir, que es la premisa básica, si uno quiere vivir, entonces hay cosas que no son opcionales. Uno tiene que vivir de una forma determinada para seguir viviendo. Después, cómo uno quiere vivir es otro tema que también depende cómo uno haga la pregunta. Hay cosas que tampoco son opcionales. Es decir, yo no como lo que quiero, no puedo comer veneno. No puede ser mi filosofía comer veneno porque no voy a seguir viviendo. Entonces es muy interesante también ese tema, ¿no? ¿Qué es opcional y qué no es opcional? Y el objetivismo prácticamente lo que hace es delimitar perfectamente qué es opcional y qué no es opcional y darle contenido a aquello que no es opcional. Y lo que es opcional es decir, bueno, esto es un terreno libre para que tú elijas, ¿sí? Entonces, si se quiere, el término filosofía de vida puede ser aplicable a ese terreno libre opcional. No tiene sentido aplicarlo en otro sentido. Por ejemplo, que la realidad es un absoluto, no es un tema opcional, es la realidad, es la filosofía correcta, es aquella que acepta la realidad. Aquellos que piensan que la realidad no existe o que piensan que la realidad no se puede conocer, son filosofías erróneas desde el punto de vista del objetivismo. Son filosofías erróneas. Entonces esas hay que descartarlas, no sirven como filosofía de vida. Por eso es importante, digamos, aclarar que el concepto de filosofía a veces se usa casi como si fuera un estilo de vida. Un estilo de vida no es una filosofía, es eso, es un estilo de vida nada más. Que aplicados a una filosofía correcta puede ser un estilo de vida racional o objetivista, de los cuales hay muchos, porque para ser objetivista no todos debemos vivir igual, y ahí está lo genial también, el premio final. El premio final de ser objetivista es que tú puedes elegir en un terreno que sabes que es todo opcional. Cuando tú no tienes claro la diferencia entre lo opcional y lo no opcional, entonces puedes llegar a tomar opciones que no van a ir o que no van a ir en sintonía con la vida, ¿no? Y ese es el peligro. Sí, sí. Diego, por ejemplo, nosotros al darnos cuenta de que en efecto es mejor cuando tú buscas una filosofía y aprendes a ir viviendo en base a esa filosofía, nos damos cuenta de que existen muchas otras. Nosotros, por ejemplo, como objetivistas, para nosotros la definición marca ciertas diferencias con otras cosas, ¿no? Para nosotros escoger una filosofía, ¿qué son las diferencias que nosotros como personas tenemos que analizar para saber qué filosofía puede ser más favorable para nosotros? Bueno, por ejemplo. Ajá. Bueno, justamente ese es un poco el punto, y quizás noto cierta desorientación, obviamente, en la pregunta. ¿Por qué? Porque la filosofía como palabra grande
¿sí? Hablando de filosofía en general, no como estilo de vida, por eso es que yo quiero hacer la diferencia, no es que yo elijo una filosofía como si fuera un sinónimo de estilo de vida y elijo aquella que me hace mejor a mí. Esa no sería la aplicación correcta del término filosofía. Del término filosofía que estamos hablando acá son las grandes preguntas en las 5 ramas de la filosofía. Por ejemplo, en la rama metafísica es, ¿consideras que la existencia existe o es una ilusión? En la rama de ¿consideras que la existencia es única, que la verdad es única, o como dijo Aristóteles, la verdad es la única realidad, o la realidad es la única verdad, o consideras que cada uno tiene su verdad y su realidad? Entonces, dependiendo de la respuesta que tú le des a esas preguntas, casi podríamos hacer un test filosófico. Tú agarras a cualquier persona por la calle, le preguntas, ¿usted sabe algo de filosofía? Te va a decir que no, quizás, pero después le haces preguntas filosóficas y te las puede definir a la perfección. Tiene un concepto sobre lo que son las preguntas metafísicas y quizás tú le preguntas si mañana va a llover y te dice que no, pero tú le preguntas si la realidad existe, si alguien puede ser dueño de la verdad, y te puedo asegurar que te da una cátedra. Entonces, ese tipo de preguntas no son opcionales. Si tú piensas que la realidad no existe y que la realidad es maleable y que tú la puedes cambiar solamente con el pensamiento, tú estás equivocado, sin lugar a dudas. Y entonces el objetivismo en ese sentido es duro y te dice, no, tú no puedes ser escéptico o no puedes ser místico o no puedes ser subjetivo. Por esto, por esto y por esto. Es decir, esas filosofías no son opcionales. Y en general, en el terreno de las filosofías en serio, es decir, de los filósofos en serio, no de los estilos de vida, no de un libro de autoayuda, sino filosofías en serio, no hay otra filosofía correcta que no sea el objetivismo. Pero prácticamente por definición, porque el objetivismo considera que algo puede ser correcto o incorrecto. Muchas filosofías piensan que no, porque el objetivismo sabe que está tratando de entender a la realidad, que la realidad existe, que la realidad es única, y que la función de la conciencia es conocer esa realidad. Y hay toda una serie digamos, de reglas epistemológicas que debemos seguir para conocerla. Entonces, desde el punto de vista objetivista, el resto de las filosofías están equivocadas, a menos que haya matices dentro del objetivismo que quizás pueda haberlo en alguna cuestión periférica. Por supuesto que no es lo que dijo Ayn Rand, aunque quizás Ayn Rand evolucionó entre lo que decía en el año 50 y pico y lo que decía en el año 70 o 80, donde quizás perfeccionó en la punta de la pirámide, si se quiere, intelectual, pero el objetivismo bien consolidado es correcto y todo aquello que sea contrario en mayor o menor medida al objetivismo es incorrecto. De hecho, la definición de correcto e incorrecto es una posición filosófica. Sí, claro. Para aquella filosofía que considere que dos cosas contradictorias pueden ser correctas a la vez, entonces quizás puede decir, bueno, el objetivismo puede estar en lo cierto y también otra filosofía, pero eso no sería una filosofía correcta y no sería objetivismo. Sí. Entonces, no me gusta esa expresión de decir cuál es la filosofía correcta para mí. La filosofía correcta debería ser el objetivismo. A menos que alguien esté hablando de algo que no sea preguntas fundamentales, con lo cual no estaría hablando de filosofía, estaría hablando de si es preferible vivir en la playa o vivir en la montaña. Sí, de hecho, sí, entiendo, porque por ejemplo, mi pregunta iba a este punto, y de hecho fue lo que comentaste. Yo cuando a mí me han preguntado me han hecho esa misma pregunta, yo lo que les contesto es que para nosotros poder seguir una filosofía, mínimo, tener que tener en cuenta si la filosofía se basa en algo real o te está pidiendo creer en cosas místicas o que primero creas en algo para después que eso sea real o todo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que les contesto es de que primero darte cuenta si eso es real, si eso en realidad es un reflejo de lo que tú crees que estás obteniendo de nuestra realidad, de tu realidad. Si eso se conecta, lo que tú estás viendo de la realidad, todo lo que estás obteniendo, esa información que te está dando nuestra realidad por medio de los sentidos, si eso va conectado a esa realidad, bueno, es un punto bueno, ¿no? Y entonces, así ir checando filosofía por filosofía. Por ejemplo, yo les platicaba, Descartes decía y de hecho tiene un silogismo muy famoso que no me acuerdo exactamente cómo va, pero que dice,
Dios existe porque, nosotros lo que estamos viendo es real porque Dios existe y Dios es bueno. Entonces, como Dios es bueno y Dios existe, no nos engaña y entonces lo que estamos viendo es real. Lo que estamos viendo es real, ¿no? Dices, y se lo digo y dicen, oye, pero eso es como muy absurdo, ¿no? Y le digo, exacto, pero tú no sabes que es absurdo si no te lo explican que es así, o sea, si no te lo ponen enfrente y te dicen, mira, esto es absurdo. Entonces, esto es una filosofía. A lo que yo también quería agregar es, nosotros, por ejemplo, los objetivistas tenemos una filosofía que es una filosofía integrada, en donde no podemos tomar de aquí y aceptar esto, pero negar, por ejemplo, la metafísica y decir que en la parte epistemológica sí estás de acuerdo con ciertas cosas, pero no en la parte metafísica, porque es una conexión lógica, ¿no? Entre sus mismos argumentos. Ahora, perdón, entre sus mismos enunciados. Ahora, mi pregunta, me gustaría hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que a una filosofía hace fuerte en contra de otras? Ya dijiste el objetivismo, sí, exacto. ¿Qué hace entonces al objetivismo fuerte en contra de otras? ¿Qué es eso? ¿Qué es algo que dices, ah, ok, el objetivismo lo voy a aceptar porque está blindado por este punto, porque tiene esto que me hace saber que es algo que de donde yo puedo ir a sacar la información y me puedo ir hasta lo más pequeño de la filosofía y siempre va a tener una respuesta? ¿Qué es eso? Bueno, por lo pronto, digamos, no me gusta la palabra lo voy a aceptar, como si uno estuviera eligiendo un club de fútbol del cual hacerse hincha, o como si uno estuviera eligiendo una religión. Eh, el objetivismo, digamos, a ver, la pregunta anterior tuya es ¿cómo puedo saber cuál es la filosofía correcta? Por lo pronto, por las contradicciones, ¿no? Normalmente, cuando uno está errado en algún punto, va a entrar en contradicción. El objetivismo es una filosofía sin contradicciones, pero además define lo que es una contradicción. El objetivismo parte de cero prácticamente, es decir, parte de lo que se llaman axiomas. Los axiomas son verdades autoevidentes, son principios, más que principios, son axiomas, porque los principios se basan en los axiomas, que son verdades que no requieren demostración porque cualquier demostración depende de ellos para poder ser demostrado. Es decir, el axioma básico prácticamente yo diría, en algún slide he hecho un dibujo donde digo que la filosofía depende de la ley de identidad, todo depende de la ley de identidad de Aristóteles, que es una verdad tan evidente que sería imposible negarla, que es A es A, A es A. Esa verdad que nadie puede decir A no es A, algo no es lo que es prácticamente el punto de partida. Y no podría haber otro punto de partida porque el objetivismo tiene una especie de intención antes de comenzar, que es la intención de entender aquello que realmente existe y tratar de comprenderlo. Y una de las formas de comprenderlo es no caer en contradicciones. Entonces el objetivismo es eso. El objetivismo es el pensamiento jerárquico, punto por punto, empezando desde lo más genérico, que sería la ley de identidad en este caso, que ahí da un pasito más y dice la existencia existe, es decir, A es A, la existencia existe, y si la existencia existe, saca los dos corolarios que surgen de ahí, que la existencia existe y tú lo sabes, significa que si hay algo que existe, hay alguien que sabe que eso existe, y ahí tiene los dos axiomas básicos principales que son la existencia y la conciencia. Son existentes generales que son autoevidentes. Nadie puede negar que algo existe y esa persona, si quiere negarlo, tiene una conciencia autoevidente de que él también existe. Con lo cual, prácticamente poniendo ladrillo sobre ladrillo, uno va contestando o va armando todo el rompecabezas de conocimiento que es la filosofía. Por eso es que el objetivismo es, diría yo, si uno se ciñe a la estricta definición, la única filosofía. La única filosofía correcta, todas las demás son incorrectas. Y cualquier filosofía que se diferencie en algo del objetivismo, prácticamente tendría que usar las mismas herramientas objetivistas para tratar de demostrarlo, de que está equivocado. Entonces,
diría que es una especie de estructura que no tiene fisura. No tiene fisura. Cualquier posición distinta al objetivismo está en algo contradiciendo la realidad. Eso es un poco, en términos generales, habría que bajarlo a nivel más práctico, porque quizás lo que estoy diciendo es muy abstracto. Sí, claro. Y yo lo entiendo, por ejemplo, yo como objetivista, yo entiendo que no, por ser una filosofía integrada, todo tiene una conexión. Entonces, para que todo sea lógico entre los mismos enunciados, o más bien sea coherente, tiene que haber una lógica, tiene que haber una conexión y una lógica entre ellos. Entonces, ajá. Es que en realidad cuando ya se nota por tu forma de hablar que tú estás aceptando muchos de los principios o estás viendo que muchos de los principios objetivistas son correctos. Y yo llegué a la conclusión de que la gente en general no es objetivista desde el punto de vista consciente. Si tú le haces preguntas a las personas, preguntas explícitas, concretas sobre metafísica, para no marearlos con la palabra, les preguntas si la realidad existe o si hay muchas realidades, yo te diría que el 90%, 95% te va a decir que hay muchas realidades. Si le preguntas, una pregunta epistemológica es si el conocimiento es posible, te va a decir que el conocimiento es imposible. Pero con esas dos grandes respuestas, que el 90, 95, 99% de la gente te va a dar, es decir, respuestas no objetivistas, en términos prácticos, la gente, cuando va a cruzar una calle, se fija para los lados si viene un auto o un camión. Y si viene, no dice, yo lo borro con mi mente. Ese camión existe, pero existe para vos. Para mí no existe, voy a cruzar igual. Es decir, nadie actúa realmente de acuerdo a los pensamientos que dice tener. En términos de epistemología, lo mismo. La gente dice el conocimiento no es imposible, nadie puede estar seguro de nada, pero hasta el fanático más cavernícola que sale de un estadio de fútbol contento porque ganó o amargado porque perdió, no tiene la más mínima duda de cuál fue el resultado del partido, más allá de que pueda tener duda de que si un gol fue gol o el juez cobró algo indebido, pero sabe que en definitiva el resultado final oficial del partido fue 2-0. Ganara o perdiera, no tienen duda. Es decir, la gente en general se maneja con conceptos objetivistas. ¿Por qué? Porque no tienen dudas de su conocimiento, se maneja todos los días con información que la considera práctica, no tiene duda de que el conocimiento es intentar tener un paralelo o conocer la realidad. Es decir, lo que hizo Ayn Rand fue hacer explícito todas esas cuestiones que por un lado terminan pareciendo obvias. ¿Por qué? Porque todo el mundo normalmente cuando quiere terminar una discusión dice, seamos realistas. Por ejemplo, hay 10 personas discutiendo, pueden ser políticos importantes o pueden ser un club de fútbol, pero quieren terminar una discusión y dicen, seamos realistas. Y entonces tiran una frase realista. O seamos prácticos. Y entonces tratan de expresar algo práctico. O seamos seamos justos. Bueno, todo eso es el objetivismo. Es decir, interpretar la realidad, entender que en realidad hay una sola, entender que la realidad se puede conocer y actuar en consecuencia, y además tener a la vida como el valor mayor, para tratar de seguir vivo y de disfrutar de la vida y ser feliz. Eso es lo que el objetivismo hizo o Ayn Rand en forma impecable. Impecable, sin ningún tipo de fisura, siguió todo un camino metodológico para responder a todas esas preguntas, y a eso le llamó objetivismo. Si en alguno de esos peldaños o en alguna de esas ramas hay algo contrario al objetivismo, lo más probable es que esté equivocado. Y si no estuviera equivocado, entonces significa que encontró algo que quizás hay que ajustar, cosa que lo dudo, pero puede haber, o quizás en algún terreno inexplorado, que hay algunos. De hecho, Ayn Rand, de haber seguido viviendo, hubiera desarrollado otros temas, y eso podrían ser pequeños ladrillos puestos encima del objetivismo. ¿Se entiende? Sí, claro. No, pues perfecto. De hecho, sí, y aquí me surge, bueno, me gustaría que explicaras otra cosa. De repente,
Últimamente se ha estado escuchando así como ya con más claridad en las redes sociales la palabra axioma y este tipo de cosas, porque antes ni siquiera, yo me acuerdo que ni siquiera se tocaban así. Pero empiezo a escuchar y me empiezo a dar cuenta de que, en efecto, muchas filosofías tienen sus axiomas, ¿no? Eh, y me empiezo a dar cuenta de que sus conceptos axiomáticos, pero me doy cuenta de que cada quien de repente empieza a sacar diferentes definiciones de axioma. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Rothbard menciona axioma y menciona un axioma en específico. Por ejemplo, Marx menciona otro, o Descartes o Kant. Entonces, nosotros en el objetivismo también mencionamos los axiomas. A nosotros, ¿qué los hace diferente a esos axiomas? Bueno, en primer lugar, uno no anda inventando axiomas en todos los terrenos. Los axiomas prácticamente son dos o tres o muy pocos, porque la característica de axioma es muy ajustada, digamos. No hay que confundir axioma con principio. Los axiomas son tan básicos, tan generales, y aparte son ineludibles. Y como todo este tipo de conocimiento tiene que ser descubierto, no es una creación arbitraria, no es que yo creo mi propia filosofía y entonces ahora voy a poner cierto axioma, porque el axioma es una especie de verdad que nadie me va a discutir y nadie me la va a discutir porque yo lo digo. No, un axioma o un principio axiomático tiene que tener ciertas características. Después lo demás son principios. Después hay principios. Los principios tienen otra función, tienen otro. El principio es, de alguna manera, un resumen de todo un conocimiento que hay por debajo y de toda una serie de conclusiones que uno fue sacando hasta llegar a un terreno particular donde se basa en dos o tres principios que no los está revisando cada vez. El principio tiene una especie de función de ahorrarme tiempo y ahorrarme razonamiento cuando no hace falta. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no sé, un director técnico de fútbol puede tener el principio de jugar a la defensiva, o puede tener el principio de poner sus mejores hombres al principio del partido. Otro puede tener el principio de decir, no, si este es buen jugador, lo voy a poner en el segundo tiempo. Otro puede tener el principio de intentar atacar. Entonces, cuando le proponen alternativas entre jugadores, busca al más ofensivo. Es decir, los principios pueden ser inclusive principios no filosóficos, sino que son principios en algún terreno y tiene que ver con cómo me voy a mover en ese terreno. Entonces, un axioma es algo muy distinto, un axioma es algo mucho más profundo, y tiene que ser algo muy general. Prácticamente los principios del objetivismo, los axiomas del objetivismo son muy pocos, son los principios axiomáticos, que son la existencia y la conciencia, y un tercero, que puede ser la voluntad, o que puede ser ¿cómo se llama? La identidad. Pero casi diría que los dos axiomas fundamentales son la existencia y la conciencia, y de ahí se deriva el resto. Con lo cual dudo de que alguna otra filosofía pueda definir axiomas antojadizamente que realmente lo sean, o que no choquen con otros principios o con otros axiomas. Sí, pero en bueno, efecto, porque... Ajá. Estamos yendo muy profundo en conceptos, y tengo miedo que la gente se aburra. No, para nada. No, de hecho, por lo regular, ahorita se está tocando muchos temas y creo que son temas importantes y temas que se tienen que tocar porque de repente empiezas a ver gente que empieza a tomar, como bien dices, axioma, así como una verdad que tú no me puedes tocar. ¿Por qué? No sé, no lo puedo explicar, no puedo explicar qué es un axioma tampoco, no puedo decirte el por qué, no te puedo fundamentar y al final de cuentas te dicen, es correcto porque así es y porque así yo lo digo. Por ejemplo, hubo una persona que me decía, es que esto es verdad porque yo soy una persona muy grande y he leído muchísimos libros y como he leído muchísimos libros, quiere decir que eso es verdad, lo que yo te estoy diciendo es verdad. A lo que yo obviamente recurrí a decirle, ok, ¿y me puedes demostrar de alguna parte dónde sacaste esto que me estás diciendo o tengo que creer que solamente tú lo dices como una verdad a priori, ¿no? Ella me dijo que no era necesario, que si quería ver qué era lo que ella sabía, me tenía que meter a su cabeza y sacar y ver sus libros que ella había leído y cosas como esas
que dices, no, espérame, a mí la filosofía me encargó y me da la oportunidad y las herramientas para contrastar, para decirte, a ver, sí, ok, lo que estás diciendo es interesante, pero no puede quedar nada más en el yo digo, porque así lo digo yo. Tiene que haber alguna base, tiene que haber algún fundamento. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de axiomas. En efecto, un axioma es la base de todo el otro conocimiento que viene. O sea, de un axioma se va a basar todo lo que provenga del conocimiento de lo que tú puedas llegar a hablar en este tema. Entonces, al momento de toparte con esta gente, te das cuenta, no, sí, existe y es necesario, existe una carencia y es necesaria la filosofía, que la gente entienda la importancia de esa filosofía para que no llegue una persona nada más por el simple hecho de decirte, yo he leído mucho y yo tengo la sabiduría y como soy grande, tengo la razón y tú no tienes la razón, aunque me demuestres que en un libro, que es toda una investigación, así lo dicen, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, obviamente coincido contigo, ¿no? No, no es un argumento, no es un fundamento, no es una demostración, no es una prueba que algo esté escrito en algún lado, ¿no? Este, o que lo diga alguien. Eh, pero paradójicamente esa misma gente, o como en general eso es lo que se cree, entonces creen lo mismo del objetivismo. Y dicen, ah, bueno, está bien, vos tenés tu filosofía, es el objetivismo, porque el objetivismo termina siendo un dogma y ustedes están de acuerdo en todo lo que dijo Ayn Rand porque Ayn Rand lo dijo. Y no es así, Ayn Rand misma dice, no crean, no consideren válido nada de lo que yo digo porque yo te voy a dar las herramientas a también de alguna manera definir las herramientas, pero no las definí de capricho, sino que las descubrí de alguna manera, las herramientas que, que necesitas usar para saber si lo que yo estoy diciendo es correcto o incorrecto. Y claramente la misma Ayn Rand trata de desestimular que la gente adhiera al objetivismo simplemente porque ella lo dijo, porque está escrito o porque tiene buena fama. Con lo cual, justamente me das pie para aclarar eso, ¿no? El objetivismo es todo lo contrario a un Sí. dogma o a la creencia de que algo es correcto porque lo dijo Ayn Rand o porque está escrito en algún libro, porque lo dijo Leonard Peikoff o quien sea. Eh, Hay que entender toda la filosofía para entender por qué cada una de esas cuestiones es correcta, ¿no? Nada está dicho por azar o está eh, escrito por una cuestión caprichosa. De hecho, todos esos conceptos son definidos por el objetivismo, ¿no? ¿Qué es un capricho? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es una prueba? ¿Qué es una demostración? ¿Qué es un axioma? ¿Qué es un principio? ¿Qué es una definición? ¿Qué es un concepto? Todo eso que estoy diciendo está todo definido por el objetivismo. Eso es lo genial que tiene también el objetivismo. Uno puede aprender de todo eso que es enorme, ¿no? Enorme. Sí, perdón. Sí, en efecto. De hecho, por ejemplo, muchas de las personas que yo me he llegado a topar, una de sus mayores quejas sobre el objetivismo es que dicen que en efecto es dogmático, pero de repente he llegado a conocer también contados, pero algún objetivista que de repente como que no entendió muy bien el objetivismo y sí hace ver como un dogma el objetivismo. Por ejemplo, la otra vez alguien platicaba, creo que Ricardo Rojas, decía que una vez en una conferencia, Leonard Peikoff dijo que se fue a comer a otro lado porque no podía comer en donde estaban todos, porque le iban a preguntar así como de qué debería de comer un objetivista y qué debería con quién debería de juntarse un objetivista, quién debería de casarse con un objetivista, qué tipo de, ¿sí me entiendes? Una cosa súper extraña que él dijo, no, no quiero estar todo el tiempo me estén preguntando qué hubiera hecho Ayn Rand. Ayn Rand dio las bases de una filosofía, mas no les dijo vivan mi vida, ¿no? Y de repente te topas con personas que te dicen, no puedes ser amigo de alguien que no es objetivista porque entonces ya no eres objetivista. O no puedes ser amigo de alguien, por ejemplo, que fuma marihuana porque entonces ya no eres objetivista. O no puedes ser amigo o no puedes casarte con alguien que no sea objetivista porque entonces no eres objetivista. Todo ese tipo de cuestiones se me hacen que esas personas que no entendieron en realidad el objetivismo llegan a dar esos tintes de dogmatismo. ¿Qué me puedes decir al respecto, Diego? Bueno, está claro. Una de las cosas que yo puedo decir, porque yo también he reflexionado al respecto, es algo que dije hace un rato. Hacer hincapié en que existen cuestiones que son opcionales y cuestiones que no son opcionales. Y el objetivismo, además de darle contenido
a la filosofía, estableció, no es que estableció, porque no es un capricho, definió los límites de aquello que es opcional y que no es opcional. Y las cuestiones que son opcionales, como creo que en esa anécdota a Leonard Peikoff le preguntaron qué debería comer un objetivista, y Leonard Peikoff le contestó, coma lo que quiera. Que tienen que ver con cuestiones opcionales. Por supuesto, en la medida que realmente sean opcionales. Para poner el ejemplo de la comida, uno puede comer lo que quiera en la medida en que no coma veneno o algún derivado del veneno, o que no coma algo que a él particularmente le haga mal, o que no coma algo que al ser humano en general le haga mal. Con lo cual, quizás el tema de la comida puede mostrar un poco el ejemplo de lo que quiero decir con opcional. El otro ejemplo es si me gusta más o me conviene vivir en la montaña o me conviene vivir en la playa o en una gran ciudad. Son cuestiones opcionales. Uno puede ser objetivista viviendo en la playa, en la montaña o en la ciudad o viajando o lo que sea. La pretensión y la necesidad de la filosofía no llega a ese punto, por suerte, y ahí se aplica el término filosofía de vida, que yo le llamaría estilo de vida, o sea, qué es lo que te gusta, cómo querés vivir tu vida, ¿no? Y después el objetivismo también reconoce, obviamente, de que si bien la verdad es única y es absoluta, y el objetivismo la define, en la vida real o práctica de todos los días, uno no se encuentra con las alternativas ideales de todo. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar o con quién voy a formar pareja? Alguna vez la escuché también a Ayn Rand hablando al respecto. Y en ese sentido, uno puede tener el ideal respecto de valores para una pareja, pero después en la vida real uno se encuentra con opciones concretas. Y entonces uno no sería objetivista si se mantiene caprichoso, intentando buscar, no sé, una Dagny Taggart, por decir algo, que además tampoco era objetivista, para los que leyeron el libro La Rebelión de Atlas, o Dominique en el otro libro del Manantial, que tampoco eran objetivistas, y sin embargo los personajes principales que sí eran objetivistas, o por lo menos muy cercano a eso, las tenían de pareja, digamos, terminaron en pareja con esas mujeres. Es decir, los absolutos en el terreno de la definición están perfectos, pero en la práctica no es que uno traicione el absoluto, sino que en la práctica uno tiene que tomar decisiones concretas de acuerdo a las opciones concretas que uno tiene en la vida. Y ahí está quizás también lo bueno de la vida, ¿no? Ir tomando opciones concretas con principios que son como la meta, pero no poder, por ejemplo, llegar al extremo de decir que alguien no es objetivista si no se casó con una mujer objetivista también. Es interesante ese tema, pero me parece que la clave está en entender que hay valores que son opcionales y otros valores que no son opcionales. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, vienen muchísimos otros como estigmas que le han puesto al objetivismo que no tienen nada que ver. Pero, por ejemplo, con respecto a la homosexualidad de las drogas, ¿no? Que Ayn Rand dice una cosa y la gente cree que porque Ayn Rand dice una cosa, entonces todo el objetivismo y todo objetivista tiene que pensar de la misma manera ella, ¿no? Algo así rápido que me puedas decir al respecto. Bueno, a ver, particularmente creo que con las drogas, ¿cuál es el principio? En cualquiera de estos temas, ¿cuál es el principio? Algo que va en contra de la vida es inmoral. O sea, eso es una definición objetivista. Va en contra de la vida es inmoral. Y va a favor de la vida es moral. Entonces, si tú estás tomando una droga simplemente para tener algún tipo de valor inmediato, que puede ser, no sé, estar más contento, o olvidarte de alguna pena, o abstraerte de la realidad, obviamente eso es inmoral, y es condenable. Por supuesto que no es lo mismo tomar cocaína que tomarse un vaso de cerveza, que quizás puede producir en un gradiente un efecto del mismo tenor, es decir, uno puede tomarse un vaso de cerveza y por eso quizás abstraerse un poco, relajarse, entonces uno no puede decir un objetivista nunca tiene que tomar un vaso de cerveza, porque se llegaría al absurdo de pensar que un objetivista
prácticamente está claro que un vaso de cerveza te va a dañar más la salud que un vaso de agua, quizás, pero a su vez uno vino a esta vida o uno está en esta vida para disfrutarla, ¿no es cierto? Entonces, si estás con amigos y te tomas un vaso de cerveza, yo no creo que sea una actitud no objetivista. Pero está claro que si uno es adicto a la cocaína y a la larga tu expectativa de vida va a ser de 40 años o tu cerebro de a poco se va a ir deteriorando, claramente es una posición absolutamente absurda y suicida. Lo mismo quizás puede ocurrir, creo yo, que en el terreno de la homosexualidad, Ayn Rand estaba absolutamente en desacuerdo. Yo particularmente pienso de que eventualmente puede haber biología, alguna cuestión biológica que quizás obedezca esa persona en particular, ese individuo en particular, pueda tener una tendencia biológica que lo lleve a tener deseos homosexuales o lo que sea. Yo particularmente en ese sentido le dejo abierta la puerta a una cuestión biológica. Pero también está claro que una persona que puede elegir, también creo que es bastante degradante, quizás como individuo, si esa persona no es simplemente biológicamente llevada exclusivamente por esos deseos, porque también creo que la sexualidad, más allá de que en lo biológico es binario, es decir, hay cromosomas que son masculinos o femeninos, está claro también que hay individuos distintos. Entonces creo que el tema de la homosexualidad me parece que es un poco más discutible. El otro terreno es el terreno de la prostitución, que también es un terreno que yo particularmente creo que sí entra en el terreno de lo inmoral y de lo inaceptable. Bueno, pero es un tema para discutir, ¿no? Creo que tanto el de las drogas duras, por lo menos, me parece que es inmoral prácticamente sin discusión o con un gran grado, y el tema de la prostitución también. El tema de la homosexualidad creo que queda un poco más abierto a una cuestión biológica. Sí. No, de No es hecho, sí. No es lo que dice Ayn Rand, quiero aclarar, no es lo que dice Ayn Rand. Ayn Rand está totalmente en contra, o estaba totalmente en contra de la homosexualidad y no daba ningún tipo de matiz al respecto. Sí. Sí, Sin también embargo, ella glorificaba a la gente que fumaba, ¿no? Que también fue una de las grandes críticas, y yo creo que es acertada. En aquella época en la que vivía ella, fumar daba un aire de grandeza, y hoy está perfectamente demostrado de que fumar hace mal a la salud, y a mí me parece que fumar es algo totalmente desaconsejado. No llegaría a decir que alguien no es objetivista por fumar, pero sí creo que es inmoral. Sí, claro. Pues bueno, yo creo que lo importante aquí es que también es una filosofía que, aunque la persona que la escribe tiene una forma de pensar, eres libre de tomar ese tipo de decisiones, porque como bien dices, las decisiones ya las toma el individuo, y el individuo es quien va a recibir las consecuencias en algún momento negar partes o la realidad en cierta parte, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que alguna cosa que te gustaría agregar. Lo que podría agregar quizás es algo más o menos personal. Creo que la filosofía, el objetivismo, una vez que lo terminas más o menos convengamos que el objetivismo puro que se ha dado a denominar es exclusivamente lo que dijo Ayn Rand, ¿sí? Sobre todo que tengo entendido que ella lo quiso así, o sea, no se le llama objetivismo a otra cosa que no sea lo que dijo Ayn Rand. Con lo cual uno puede terminar de leer objetivismo porque termina de leer todo lo que dijo Ayn Rand. Todo lo demás pueden ser opiniones, o eventualmente Leonard Peikoff, que es el único heredero y discípulo de ella, quizás sea palabra válida para agregar o decir de otra manera las mismas cosas, y esa otra manera no debería modificarlas, con lo cual es muy difícil decir lo mismo con otras palabras, porque prácticamente habría que aplicar las mismas palabras. Pero como base filosófica, el objetivismo después permite hacer algún otro tipo de reflexión, y hay dos o tres terrenos en los cuales ella hubiera querido ampliar, y son terrenos que a mí me gustan mucho. Uno que es
el tema de la psicoepistemología, es decir, la relación que hay entre la epistemología y la psicología, y ahí se abre prácticamente un terreno absolutamente nuevo, que sería una especie de rama psicológica basada en objetivismo que a mí me parece apasionante. Eso creo que está abierto, creo que ella dejó las bases absolutamente sólidas para desarrollarlo. Y después, bueno, después es apasionante también ver cómo uno aplica el objetivismo en las cuestiones prácticas de todos los días, ¿no? Sí, en efecto. Hay una pregunta que me están haciendo aquí. ¿Cómo podemos validar la certeza de que por usar los sentidos estamos adquiriendo la realidad? Esa pregunta la hizo Raso, sí. Bueno, como obviamente es muy difícil en poco tiempo explicar eso, eso está perfectamente escrito, la validez de los sentidos. Los sentidos prácticamente son válidos porque en realidad es lo único que nos conectan con la realidad. Si uno considera que los sentidos no son válidos, no tendría forma de demostrarlo, o a quien hace esa pregunta está de alguna manera pidiendo que le den una demostración, y esa demostración no tiene otra forma de llegar más que a través de los sentidos. Así que esa misma persona está dándole validez a los sentidos. El único contacto que tenemos con la realidad es a través de los sentidos. Con lo cual, cualquier prueba o demostración va a llegar a través de los sentidos. Por eso es tan importante, es axiomático el tema de los sentidos son válidos. La única forma de considerar que los sentidos no son válidos es validarlo a través de los sentidos, que es de alguna manera uno de los fundamentos que tiene una de las características que tienen los axiomas, ¿no? Los necesito para poder refutarlos o para poder contradecirlos. No habría forma de demostrar que los sentidos son inválidos. ¿Por qué? Porque una demostración necesita que yo llegue con cierta información a tus sentidos, o porque te muestre algo, o porque te haga escuchar algo, o porque te haga tocar algo, o por lo que sea. Sí, claro. De hecho, en la filosofía objetivista también tratan de explicar un poquito de eso. Ahorita estoy en un posgrado en la Francisco Marroquín, en el cual estábamos viendo en efecto cómo, por ejemplo, Aristóteles, como Descartes, como Kant, como David Hume, ven ese tipo de temas, de cómo el ente, en este caso, tiene una relación fuera de nuestra realidad, y ya después nosotros podemos percibirla de una manera en la cual nosotros no podemos intervenir ni podemos hacer algo al respecto. De hecho, hay un filósofo, no me acuerdo cómo se llama, en realidad creo que fue Descartes, que te decía que estábamos viviendo como algo como Matrix, ¿no? Que estamos como en una película y nosotros no podemos vernos a las personas que están en realidad fuera, sino vemos como una película en la cual nos topamos con esa gente, pero no en la vida real. Y Ayn Rand viene y te dice, no, ajá, perdón. No, digo, normalmente esos dos temas, o esos temas, caen un poco en las dos respuestas que tienen las personas, o las dos visiones que tienen sobre la metafísica. Exacto. Y sobre la epistemología. Metafísica y epistemología son dos ramas que tienen que ser coherentes en la mente de alguien que pretende tener una forma de pensar. Obviamente, la forma coherente serían las objetivistas. Pero un ejemplo, por ejemplo, es, dice, no nos engaña la vista cuando vemos un espejismo en el desierto, ¿no? Es uno de los ejemplos que suelen dar. ¿Y cuál es la forma en la cual yo me doy cuenta de que ese espejismo, de que eso es un espejismo y no es un lago de verdad? ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta a través, en primer lugar, a través de la propia vista, porque me voy acercando y cuando llego al lugar no hay un lago. O sea que la misma vista me está corroborando que yo tenía un error supuestamente de la vista. En realidad la vista no se estaba equivocando. La vista funciona de determinada manera y según las leyes de la física, un reflejo, se llama ángulo límite, un reflejo con determinado ángulo, determinado tipo de superficie, genera un reflejo y ese reflejo da la sensación, o el ser humano lo puede confundir con un lago. Sí, perdón, Warren lo llama límite del enfoque simultáneo.
de cómo puedes llegar a cuánto puedes llegar a enfocar. Por ejemplo, una cosa muy lejos, como bien dices, puede ser un reflejo, pero nosotros lo podemos ver de esta manera porque nuestro límite es corto, ¿no? No, en realidad a lo que yo me refería con límite se Ajá. llama ángulo límite, es un efecto físico, de la Ajá. materia de la Ok. física. Se llama ángulo límite cuando algo refleja con determinado grado y depende el material donde está reflejando, eso puede reflejar de una forma determinada que se asemeja a un espejo de agua. Es un tema físico, no importa. Eso le pasaba al que sabe hoy de física y le pasaba al hombre de las cavernas. No tiene que saber de física para que le ocurra. El tema es que si los ojos no nos hicieran ver, no nos hicieran ver ese espejismo, los ojos estarían funcionando mal. Es el cerebro el que tiene que interpretar de que en la arena, con determinada temperatura, ese reflejo es correcto, no es un reflejo incorrecto. Mis ojos no están viendo algo incorrecto. Mis ojos me están mostrando de que existe un fenómeno que se llama ángulo límite, que lo voy a descubrir 2000 años después. Pero ¿de qué manera yo me doy cuenta de que esa interpretación de mi cerebro o de mi conocimiento era errónea? Bueno, sigo caminando y llego y no hay un lago. Entonces son mis propios sentidos los que me están demostrando un poco más y con más herramientas cómo es la realidad. Entonces no es que los ojos nos engañan, sino que los ojos tienen una forma de funcionar y la luz tiene una forma de funcionar que nosotros debemos aprenderla. Es decir, tenemos que aprender. La filosofía nos enseña cómo debemos manejar nuestro cerebro y los sentidos también tenemos que aprender cómo funcionan. O sea, tenemos que aprender, pero tenemos la capacidad para aprender. Entonces nuestra visión, nuestros 5 sentidos son válidos para conocer la realidad, pero no es algo autoevidente. El conocimiento no es autoevidente. El conocimiento lo tengo que formar, tengo que aplicar las leyes de la lógica, tengo que contrastar realidades, tengo que entrar en pruebas. Y otro mensaje para la gente que piensa así es que la realidad uno no tiene por qué conocerla a primera vista. Uno, por ejemplo, si uno mira algo y cree que es un cubo, puede ir y darle la vuelta, puede tocarlo, puede usar el sonido para interpretar, es decir, la realidad está ahí y los sentidos que tenemos los podemos usar todos para comprenderla. No hace falta que un sentido sea instantáneo, mágico y nos dé información precisa y completa. Eso es exigirle demasiado, eso es irreal. La realidad es que nuestros sentidos tienen límite y funcionan de determinada manera. Pero que son válidos, son absolutamente válidos porque aparte es lo único que tenemos. De hecho, qué sé yo, otros animales como el murciélago que tiene el sentido del radar, bueno, tiene esa forma para interpretar y su cerebro interpretará las superficies y los lugares y si lo pones en un galpón lleno de caños, no se choca con ninguno. Sí, en efecto. De hecho, hay otro ejemplo que sería los daltónicos, ¿no? Que, por ejemplo, dicen que ellos tienen una realidad diferente, pero pues no, lo que ellos están haciendo es de que sus sentidos, en este caso la vista, está trabajando de manera diferente, está tomando una información diferente de la realidad. ¿Qué es lo que está obteniendo? Un reflejo y una convivencia entre tu, no sé, no me acuerdo cómo se le llama a lo que nos permite adquirir la luz, pero Creo que son los conos y los ajá. bastoncillos, ¿sí? ¿Me parece o no? Sí, exacto. No me acuerdo. Ellos, esos son los que reaccionan en base a la luz que nosotros estamos adquiriendo, que están reflejando, por ejemplo, en una manzana. Sí. Nosotros vemos esa luz que nos está haciendo que nosotros lleguemos a darnos el cuenta de que la manzana tiene un color y esa manzana tiene que tener un contraste porque si no, no podríamos ver que esa manzana contrasta con otra cosa, no podríamos saber que ahí está. Me encantó, esa es una muy buena explicación y creo que eso de que por ejemplo, una cosa muy importante que a veces he escuchado que dicen los sentidos nos engañan, creo que pues eso no es correcto, los sentidos no nos engañan, más bien nosotros no hemos conceptualizado bien nuestra información, ¿no? Que hemos recibido de la realidad. Sí, otra frase muy polémica, y yo me he discutido con mucha gente, porque estoy yendo en contra de un libro famoso que además en muchos aspectos es espectacular, no le voy a quitar el mérito, filosóficamente creo que no, es El Principito, que es una frase famosa que dice, lo esencial es invisible a los ojos.
Y un poco me choca esa expresión. Me choca porque me parece que es pretender demasiado de los ojos. O sea, los ojos y la vista obviamente son espectaculares, son esenciales para el ser humano. Creería que es prácticamente el sentido más importante, aunque probablemente sea el tacto el más importante, pero creo que no hay gente sin tacto. Pero sí hay gente sin vistas, sin la posibilidad de ver. Y me parece que esa frase es como muy pretenciosa, es como querer desprestigiar la vista porque no sirve para todo, ¿no? Es la gente que dice que es como que el dinero es malo porque no sirve para todo, porque no te da felicidad. Y creo yo que la gente que tiene esa expresión, en este caso con el dinero, de alguna manera está esperando demasiado del dinero y pretende desprestigiarlo a través de esa frase. Y creo que en el caso de la frase del Principito ocurre lo mismo. Lo esencial es invisible a los ojos. Es muy cierto, es decir, si una persona es amorosa, amable, o si algo puede ser bueno para tu vida, quizás no lo sea a simple vista, pero ¿por qué debería serlo? Me parece que es una especie de castigo o de crítica a la vista que no se merece, ¿no? Porque por lo menos ese es el sentimiento que me produce esa frase. Alguna vez lo he dicho y me han criticado diciéndome que la frase es genial, que el libro es genial, pero a mí no me gusta, me parece que va en contra de los sentidos, que en el fondo, ¿cómo saber que algo es esencial? Le demos la vuelta que le demos, lo vamos a aprender a través de los sentidos. Seguramente será la vista, más si es una persona, hablar con esa persona, es decir, escucharla, entenderla, comprenderla, tocarla o lo que sea, y todo eso va a venir a través de los sentidos. Lo que pasa es que no es una forma instantánea, no es un solo haz de luz. Porque cuando uno ve algo, no tiene por qué verlo desde un solo lugar. Lo puede ver, puede darle la vuelta, puede mirarlo 50 veces, puede cambiar la luz ambiente, puede hacer muchas cosas con la vista, modificando el punto de vista, y el conocimiento no es instantáneo, no es a simple vista. Entonces creo que muchas de esas teorías que van en contra de los sentidos, en el fondo no entienden ni de epistemología ni de sentidos. Sí, claro. Otra teoría nada más, ya nada más la menciono porque sería entrar otra vez el tema, pero por ejemplo cuando te dicen que no valores con la cabeza sino con el corazón, o sea, dices, no, espérame, ¿no? Mejor con la cabeza, porque si el corazón, imagínate, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya nos extendimos un poquito de lo que era, porque creo que este tema todavía da para muchísimo más. Y es un verdadero placer haber platicado contigo, porque como siempre es súper interesante. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? No, bueno, yo tengo dos redes sociales, una que es en Facebook, es Objetivismo por Diego López Colombo, y otra es Instagram con mi nombre, Diego.LópezColombo. Prácticamente, y en general estoy dando charlas, estoy dando conferencias o entrevistas, me encanta el tema, me apasiona, muy posiblemente empiezo a sacar algunos videos sobre temas concretos. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta concreta, con mucho gusto, no tengo problema. No, ya ahorita ya las preguntas ya las hice yo mismo, pero espero que algún día tengamos la oportunidad de volver a hacer otra charla y de volver a intercambiar diálogo de algún otro tema interesante. Y bueno, pues por lo pronto búsquenos a nosotros en las redes sociales, Objetivismo México, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y todo. También quería agradecer a México Libertario y a Partido Libertario de México, que siempre nos están apoyando. Y pues bueno, muchísimas gracias, y yo creo que con esto me despido y agradecerle a las personas que estuvieron en el Streamline. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias, Diego, y ten una excelente noche ya. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.